Bueno, todos sean muy bienvenidos. Es un privilegio poder verles y tener esta instancia de poder, por esta plataforma, reunirnos y tener otro momento más, como lo hemos venido haciendo el primer sábado de cada mes, excepto en esta fecha. Y bueno, esto va a ser un buen tiempo. Ya hemos estado con Mal York en otra ocasión, lo hemos tenido acá. El año pasado lo tuvimos hablando de una temática muy similar con los aprendices y entrenadores. Y fue muy, muy, muy desafiante. Creo que esto no va a ser diferente, va a ser una buena instancia. Y como nos gusta comenzar, y como lo hemos hecho en cada una de nuestras actividades, siempre en torno a la palabra del Señor, meditando y teniendo un buen tiempo de oración, antes de comenzar, y quería pedirle a Matías Espinosa, que hoy día nos va a estar compartiendo una reflexión de la palabra del Señor y un tiempo de oración antes de comenzar. Por favor, Matías. Bueno, primero, hola a todos. Hola a todos. Queremos siempre comenzar nuestras conversaciones, nuestra reflexión en torno a la palabra, así que los invito a que leamos juntos estos pocos versículos de 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 23. ¿Se escucha bien? Ya, súper. Vamos a leer entonces. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio, a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Nadie se jacte de sí mismo, o a sí mismo. Si vemos ese versículo 18, esa declaración, que es como comienza este texto, como una ordenanza, es difícil, la verdad, que lo estemos cumpliendo. Si somos honestos, la verdad, un aspecto en el que, un área de nuestra vida donde todos estamos involucrados aquí y donde muchas veces nos engañamos, es el ministerio, o nuestro ministerio personal, sea que eres pastor, o trabajes en un área específico de la iglesia, o eres un aprendiz. Este es un área donde muchas veces nos engañamos en torno a números, nos engañamos en torno a los números pensando en la cantidad de participantes en nuestra iglesia, o el número de miembros, o tal vez cuántos grupos tenemos durante la semana, cuántos seguidores en las redes sociales, cuántas reproducciones de nuestras predicaciones en este tiempo, o de nuestros mensajes o reflexiones. Lo hacemos también en torno a las técnicas de discipulado, técnicas de evangelismo, como si fuera lo que es perfecto. Lo hacemos también cuando pensamos en la efectividad de los ministerios que hay en nuestras iglesias. No, el ministerio X o Y funciona súper bien. Puede ser muy bueno. También, al evaluar a nuestras propias predicaciones, nuestros propios mensajes, o cómo está la iglesia, su alegría, o como su obediencia al Señor, su piedad. Lo hacemos todo el tiempo. Muchas de esas cosas que evaluamos y ¿cómo se llama? Son buenas, pero tal vez no es lo mejor, o lo que es supremo, superior. El problema es que siempre tenemos presente tal vez un engaño mayor, un engaño que está más allá, que es más profundo, que es lo que realmente es nuestro tesoro ministerial. Y lo podemos ver así. ¿Cómo le defines a alguien que es de afuera, alguien que no está tal vez visitando tu iglesia? ¿Cómo es tu iglesia? ¿O cómo le hablas a un amigo
ministerial o alguien de la iglesia, mira, estamos así, así y así. En esas preguntas revelamos mucho de aquello que realmente atesoramos. Y según estos versos, lo que vamos a ver que atesoramos realmente es aquello que nosotros consideramos sabiduría. Todos tenemos algo que consideramos sabiduría. El necio, ¿cómo se llama? El inicuo, el escarnecedor, palabras que se usan, no sé, por ejemplo, en Proverbios para hablar a alguien que no busca sabiduría. Él no es que no tenga su sabiduría, no es que no tenga su sabiduría. Lo que pasa es que no busca la sabiduría en Dios, pero él tiene algo que atesora de lo que hace como gala, que es aquello en lo que él se aferra y a lo que él llama sabiduría. Así que atesoramos lo que es realmente nuestra sabiduría. Pero aquí se nos llama a algo. Los versículos 19 y 20 nos muestran que Dios, Él prende a los sabios en su propia astucia y también que Él conoce los razonamientos de los sabios. Citas del Antiguo Testamento que nos hace pensar en cómo Dios mira a la sabiduría del mundo. Y el llamado entonces es este: no te engañes a ti mismo, no te engañes a ti mismo. Si crees que hay algo, si hay algo presente que es sabiduría para ti, pero que no es lo que realmente es sabiduría, entonces déjalo de lado, tíralo, bótalo, olvídalo, con tal de que te aferres a aquello que realmente es sabiduría. Si un necio es aquel que está constantemente cayendo en sus propios errores, constantemente las mismas ideas, y no hace caso cuando uno le habla, y es interesante es que aquí se nos llama a que nosotros tenemos que ser necios para el mundo. Insistir, insistir, insistir en aquello que realmente es el tesoro. El versículo 11, que no está aquí, pero lo pueden revisar después, o pueden buscarlo en su Biblia, nos habla que hay un solo fundamento verdadero. Ese fundamento es Jesucristo. Y si miramos más atrás, vamos a ver que Jesucristo crucificado. Ese es el verdadero fundamento. Es aquello en lo que nos hacemos sabios. Nos tenemos que hacer necios para hacernos sabios. Un poco más arriba también se nos habla que sobre este fundamento se construye con oro, con plata, con piedras preciosas. O tal vez puedes estar construyendo con madera, con heno o con paja. Si buscamos en aquellas cosas que son sabiduría para este mundo, para construir nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra casa, lo que vamos a estar haciendo es construyendo con madera, con heno, con paja. Pero si buscamos nuestra sabiduría en aquel que es locura para este mundo, entonces, ¿cómo vamos a construir? Con oro, con plata, con piedras preciosas. Cosas difíciles de obtener, cosas caras, costosas, que implican un esfuerzo, conocer, buscar, anhelar del Señor. Pero son cosas que no podemos obtener por nosotros mismos. Por una parte, el resto está constantemente llamándote a que construyas en aquello que te lleva a la jactancia. Pero miren cómo Pablo nos habla aquí. Él no solamente nos llama a decir, nadie se engañe, busca realmente aquello que es el verdadero corazón de todo. No te engañes también, porque si crees que hay algo que tienes que buscar, algo que anhelar, la verdad es que lo que realmente importa ya lo tienes. Si tú miras hacia el lado, miras a la iglesia vecina, si miras el ministerio del otro, la capacidad de la otra persona, si miras tal vez con soberbia o miras con envidia, tienes que fijarte en los versos 21 al 23 para que seas liberado. No hay que jactarse en la sabiduría del hombre ni nada que provenga del ser humano. Porque ¿saben qué? La verdad, todo es de todos. Qué glorioso, qué glorioso.
cómo hace Dios las cosas en su pueblo. Podemos trabajar en conjunto, podemos soñar en grande juntos. Qué alegría es ver que, ¿cómo se llama?, en la otra iglesia o en el otro ministerio o en el otro movimiento las cosas van creciendo, están yendo súper bien. ¿Por qué? Porque eso redunda en lo que es más importante para nosotros. O debería serlo, la gloria de Cristo. Así que ya no tenemos que estar aferrados a que nosotros tenemos que tener todo, que nuestro corazón tiene que, ¿cómo se llama?, estar saciado con tener todos los dones, las capacidades, la mayor tecnología, la super multimedia para poder alcanzar, porque nuestro corazón puede estar feliz en que en los otros también hay fruto del Señor, y eso trae gloria. Había en ese tiempo mucha división. Algunos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Cefas, pero ya no hay que buscar ni asentar nuestros ministerios en una persona en específico, ni en, ¿cómo se llama?, en una forma específica de las cosas, que no sea Cristo, porque todo es de todos. Así que ahora somos libres. Todo es nuestro. Las oportunidades que nunca tuviste, pero que el otro tuvo, gloria a Dios. El ministerio de otros, los dones de otros, son todos de todos. Todo es de Cristo, y por lo tanto, todo es nuestro. Podemos alegrarnos abiertamente. Hay algunas preguntas que quiero que te lleves. No las puedo responder por ti. Tenemos muy poquito tiempo. Y son estas. ¿Cómo te engañas en tu ministerio? Lo puedes ver en la forma en que hablas, en la forma en que te vistes. Puede haber pistas ahí con la gente con la que tú te relacionas o con quienes que te vinculen, o etcétera. A quien miras con admiración. ¿Cómo te engañas en tu ministerio? Cuando te engañas, ¿a dónde vas? ¿Vas hacia la vergüenza o vas hacia el orgullo? O en esto, si en esto que te engañas ahora, Cristo fuera efectivamente tu tesoro y sabiduría, ¿cómo cambiaría? Perdimos a Mati en su conexión. Quiero invitarlo a orar, a que oremos por esto. Creo que la enseñanza ha sido clara y nos perdimos las preguntas. Después Matías nos envía las preguntas, pero la reflexión ha sido muy clara, contundente. Quería pedirle a Paulo y Nostroza, amigos, si puedes, por favor, invitarnos y llevarnos a la oración. Amén. Oremos al Señor. Cerremos nuestros ojos. Te damos gracias, Padre, por escuchar tu palabra, que nos ayuda, Señor, a reflexionar sobre nuestro egoísmo, Señor, sobre nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a ponerte en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor, a diferenciarnos, Señor, de aquel que no es cristiano. Ayúdanos, Señor, a anhelar, Señor, ser como tú, llevar tu imagen de tal manera que podamos, Señor, caer a tus pies una y otra vez, Padre. Nos presentamos, Señor, delante de ti con todos nuestros defectos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros en nuestros ministerios, a no ser de ellos, Señor, que ellos sean nuestros señores, que ellos, Señor, nos manden, sino que tú, Señor, marques nuestro caminar, que tú nos ayudes constantemente. Descansamos, Señor, en tu gracia, descansamos en ti, Señor, en esta mañana, y recibimos, Señor, tu corrección, tu disciplina, Señor, con un corazón humilde, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. En el chat de acá de esta plataforma Zoom hay un link donde ustedes van a poder tener todos los apuntes de la sesión de hoy día. Algunas personas lo pidieron por mail, también se lo estamos enviando en este momento, y lo más probable es que ya fue enviado.
para que puedan tener a la mano los apuntes de la sesión de hoy. Entonces, quiero invitar a Pato, por favor, que nos va a ayudar a presentar a Mal York y después Mal York se va a presentar. Así que, Pato, dejo en tus manos esto. Hola amigos, buenos días, saludos desde Reñaca, Viña del Mar. Y aquí estamos para disfrutar de este tiempo juntos, y el invitado que tenemos hoy no es un invitado que es ajeno a Chile. De hecho, su contacto con Chile no es solo los chilenos que conoció en el seminario, éramos compañeros de seminario en Sydney, sino que él ha estado en 2 oportunidades aquí en Chile, y la última en particular ayudándonos a edificar la iglesia a través justamente de este tema de revitalización ministerial. Y vamos a tener un tiempo para que él nos cuente un poco acerca de su vida, su familia y su experiencia ministerial. Y bueno, Mal York es un tipo excelente, pero no es perfecto, y esa imperfección tiene que ver con que no habla español, así que yo voy a estar traduciendo. So Mal, I just introduced you just very briefly. So you have to introduce yourself. I just mentioned that you're almost perfect, but part of your imperfection is the fact that you don't speak Spanish. So I'll be helping translating. So go for it, brother. Well, let me start out by saying thank you so much for having me here. Bueno, primeramente, déjenme comenzar diciendo muchas gracias por haberme invitado. As Pato said, my name is Mal York, and I have been in my current role as senior minister for 1 year at St. Andrews. Bueno, como Pato dijo, mi nombre es Mal York, y quiero comenzar diciéndoles que he estado sirviendo en esta nueva iglesia, nueva para mí, por 1 año como el pastor a cargo, pastor titular de St. Andrews. But prior to this, I was the minister at West Ryde Anglican Church. Pero anteriormente a este rol fui el pastor titular en la iglesia West Ryde, iglesia anglicana también, where we were very blessed to see our church grow from 100 adults and 20 kids to over 250 adults and 100 kids. Y en ese tiempo en que servimos en aquella iglesia fuimos muy bendecidos al observar cómo la iglesia creció de 100 adultos a 250 adultos y de 20 niños a 100 niños. In the picture in front of you, you can see my family. I'm married to Heather and have 4 children. Ahí en la foto, en pantalla, pueden ver a mi familia. Estoy casado con Heather y tenemos 4 hijos. But if we go to the next slide, we can see a picture of the growth in the church. Pero si vamos a la siguiente pantalla, podemos ver una fotografía del crecimiento de la iglesia. So you can see in that photo in 2010, the church was small. That was the whole church, but in 2019, that was 1 congregation. Y ahí pueden ver de las fotografías, en el 2010, en esa foto está toda la iglesia, y en el 2019 esa foto es de una de las congregaciones de la iglesia. Before being at West Ryde Anglican Church, I was a church planter for 4 years. Antes de estar sirviendo en West Ryde, en esta iglesia de la fotografía, serví como plantador de iglesias por 4 años. Under God, I was part of a church that grew from 20 adults and 20 kids. Y en esa ocasión, gracias a Dios, fui parte de una iglesia que partió desde 20 adultos y 20 niños. To over 60 adults and 40 kids in 2 years. Y que creció en 2 años a 60 adultos y 40 niños. So I've been involved in ministry now for about 22 years, and God has seen God do some very amazing things. Bueno, llevo 22 años involucrado en el ministerio y he tenido la oportunidad de ver a Dios haciendo cosas increíbles. And so when I speak to you today, a lot of what I learned is simply humbly from my experience. Y bueno, en la medida en que les vaya compartiendo con ustedes hoy día, lo que voy a compartir es lo que he aprendido en mi humilde experiencia. And I think I want to start out by saying that revitalizing a church is harder than church planting. Y quiero comenzar diciendo que revitalizar una iglesia es mucho más difícil que plantar una iglesia. Now you might ask, why is it harder than church planting? Te puedes preguntar ¿por qué? ¿Por qué va a ser más duro, más difícil que plantar una iglesia?
Well, it's because when you come into a church that needs revitalizing, it's likely that it's been in decline. Y bueno, es porque cuando tú empiezas a servir a una iglesia que necesita ser revitalizada, bueno, lo más común y corriente es que esta iglesia ha venido decayendo. A church normally needs revitalizing because it's not growing, it's going the other way. Y no es que una iglesia necesite ser revitalizada porque simplemente no está creciendo, sino porque está decreciendo. It's likely you're coming into an established culture in the church that needs to be changed. Va a significar que vas a llegar a una cultura eclesiástica que vas a necesitar cambiar. And change is really hard for people. Y cambiar es realmente difícil para la gente. Many pastors are paid by the parishioners who attend the church, and they're scared of losing people if they make change. La situación es que los pastores son pagados por los miembros de la iglesia y los pastores se asustan si al hacer estos cambios los miembros de la iglesia empiezan a irse. And so rather than doing what the Bible teaches us to do, we do what our parishioners want us to do. Y nos encontramos en esta situación en que en vez de hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, nos vemos tentados a hacer lo que la gente en la iglesia quiere que hagamos. And this can be really hard. Y esta situación puede ser muy, muy difícil. But in my experience of being involved in 2 church plants, and now I'm on my second church for revitalizing has made my hair a lot grayer than church planting. Pero en mi experiencia, en la cual he estado involucrado en 2 plantaciones de iglesias y ahora estoy en mi segunda revitalización, definitivamente revitalización es lo que ha hecho que mi cabello se vuelva canoso. So you might say, why should we revitalize church? Why not just do what is easy and do the church planting? Entonces la pregunta obvia es, bueno, entonces, ¿por qué mejor no nos dedicamos solo a plantar iglesias en vez de esto más difícil que es revitalizar? And the answer is that revitalizing a church can be very strategic. Y la respuesta es que revitalizar una iglesia puede ser extremadamente estratégico. When you revitalize a church, you come into a church with established resources. Cuando tú vienes a revitalizar una iglesia, vienes a una situación en la que hay recursos que ya están establecidos, disponibles. You have a building, you have people, and you have the potential for other resources that you often don't have when you church plant. Tienes un edificio, tienes gente que está allí y tienes acceso a otros recursos que no están disponibles cuando tú estás plantando una iglesia. The people who come to the church love Jesus or have loved Jesus. La gente que tienes ahí en la iglesia ama a Jesús o solía amarlo. And so when we come to them and come to revitalize the church, we need to remember that they are still God's people who sent his only son to die and rise again for. Entonces, cuando llegamos a esta situación, llegamos a servir a esta gente, tenemos que tener súper claro que es gente que pertenece al pueblo de Dios, que Dios los ama. And so we too need to come in with the love of Jesus for them. Y nosotros, por ende, tenemos que involucrarnos en esta situación también con ese mismo amor a Jesús por ellos. For some in the community around, the established church has a bit of meaning to it. Por otro lado, para aquellos de la comunidad extendida en la cual se ubica la iglesia, esta iglesia tiene algún tipo de significado para ellos. But this can be of benefit because a church plant, they have no idea of who you are at all, but the established church, they might have some idea of who you are. Y esto es una ventaja porque cuando tú plantas una iglesia, nadie te conoce en esa comunidad, no tienen referencias tuyas, pero cuando estás en una iglesia que ya está establecida, que es parte de la comunidad, ya algún tipo de referencia tienen de ti. And when you revitalize a church within an existing structure, sometimes that existing structure can help you with training and finances and things like that. Y cuando tú estás revitalizando una iglesia que es parte de una estructura, de una denominación, esa estructura puede ayudarte en términos de finanzas, entrenamiento, etc. So although revitalizing a church is hard work, it is very strategic, and so therefore we should do it.
En conclusión, aunque revitalizar iglesias es muy duro, es algo que de todas maneras vale la pena hacer y debemos hacerlo. So how do you revitalize a church? Entonces, ¿cómo revitalizas una iglesia? Well, it starts first with prayer. Bueno, comienza con oración. So we read in places like Philippians 4 verse 6 that we should be praying to God about everything. Y vemos en lugares como por ejemplo Filipenses 4:6, donde somos exhortados a orar a Dios por todo. And so we must pray when we come to revitalize churches. Así que debemos orar cuando estamos revitalizando una iglesia. In my first year of ministry at West Ryde Anglican Church, I established a weekly men's prayer breakfast to pray specifically for the ministry of the church. En mi primer año, cuando comencé en la iglesia anglicana West Ryde, una de las primeras cosas que hice fue establecer un desayuno de hombres de oración específica por el ministerio de la iglesia. As pastors of the church and as pastors of my church, I pray specifically for the people. Y los pastores de la iglesia, yo como el pastor de la iglesia, orábamos por personas específicas. I pray specifically for the ministry and for rejuvenation. Oraba particularmente por el ministerio y por esta como que rejuveneciera la iglesia. One year at West Ryde, we prayed specifically that 5 new families would join the church, and by the end of the year, God had answered our prayer. Un año nos pusimos a orar específicamente para que en ese año 5 familias nuevas se unieran a la iglesia y damos gracias a Dios que así fue. Al final del año teníamos 5 familias nuevas. But it's not just us praying for the church we are revitalizing. We need to get together with the members of the church and pray together for revitalization. Pero no se trata que solamente nosotros, los pastores o líderes, estemos orando por la iglesia, sino juntarnos con todos los miembros de la iglesia y estar orando juntos por este fin. Pray with specifically for using the Bible for the people of the church. Oren específicamente utilizando la Biblia por las personas de la iglesia. Prayers that Paul gave us, like Ephesians chapter 1, verses 15 to 23. Oraciones que están ahí en la Biblia, como la que tenemos en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Pray that our people might know God and know the hope that he gives us in the Lord Jesus and the power of knowing the Lord Jesus Christ. Oren que nuestra gente conozca a Dios y conozca el poder que viene de conocer a Jesucristo como nuestro Señor. Why should we pray? ¿Por qué deberíamos orar? Because prayer changes us and aligns us to God's will. Porque la oración nos cambia y nos alinea con la voluntad de Dios y su palabra. So it's important to pray with your people, and it's important to teach them how to pray. Por eso es tan importante orar con tu gente y enseñarles a ellos cómo orar. Prayer strengthens us to do the task at hand. La oración nos fortalece para enfrentar la tarea que tenemos al frente. Any revitalization of any church must start with prayer. Cualquier tipo de revitalización de cualquier iglesia debe comenzar con oración. Otherwise, we're wasting our time. De otra forma, simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo. The second aspect of revitalization is preaching God's word faithfully. El segundo aspecto de la revitalización de una iglesia es predicar fielmente la palabra de Dios. Matthias was talking before about success in ministry. Matías nos estaba hablando en el devocional recién acerca de éxito en el ministerio. To be successful, I believe we need to be faithful in our ministry. Creo que para ser exitosos debemos ser fieles en el ministerio. And to be faithful in our ministry, we must preach God's word. Y para ser fieles en nuestro ministerio debemos predicar la palabra de Dios. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 2 reminds us of this. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2 nos recuerda acerca de esto. So when you preach God's word, be intentional about what you preach.
Entonces, cuando prediques la palabra de Dios, sé intencional en cuanto a lo que estás predicando. Don't just pick parts of the Bible here and there and whatever we feel like, but preach through books of the Bible. Entonces, no andes predicando, agarrando versículos por aquí y por allá, lo que te tinca, sino sé fiel y predica libros completos de la Biblia. Speak about the purpose of why you are looking at that part of the Bible. Habla acerca de los propósitos de por qué estás mirando esas partes especiales o particulares de la Biblia. How does the part of the Bible you're speaking on fit in with the rest of the Bible? Explica cómo este texto de la Escritura, el que estás hablando, se vincula con el resto de la Escritura. How does the part of the Bible that you're looking at fit in with the ministry of the church? Cómo este texto que estás predicando se vincula con el ministerio de la iglesia. Tell people the purpose behind what you are doing when you preach God's word. Explícale a la gente cuál es el propósito de lo que tú estás haciendo cuando estás predicando la palabra de Dios. When you explain to people what the purpose is behind what you're doing, they will start to understand what is happening in church. Cuando tú continuamente le estás explicando a la gente cuál es el propósito que hay detrás de lo que estás haciendo, ellos van a empezar a entender. They will understand you're not just doing this for the sake of it, but there's a good reason as to why you're looking at this part of the Bible. Que esto no lo estás haciendo porque simplemente lo estás haciendo y siempre se ha hecho así, sino porque hay buenas razones en la Biblia para ello. You know when your purpose is getting through because people start to complain about it. Tú entiendes que lo estás logrando porque la gente empieza a reclamar acerca de esto. They say, why do you keep on talking about this purpose? And you know that they're going to understand what you're on about because you've spoken about it so much. Porque si te empiezan a reclamar que te estás repitiendo, que siempre les estás explicando el propósito, van a empezar finalmente a entender cuál es el propósito. For me, I would have an overarching theme for the whole year. En mi caso, por ejemplo, yo voy a tener un tema que vincula todo en el año. And so people could see when we were looking at one book of the Bible, not only the purpose behind why we were doing that, but how it would fit into the whole theme of the year. Entonces, cuando estamos estudiando un libro particular de la Biblia, no solo van a entender cuál es el propósito detrás que está empujando esto, sino que lo van a ver vinculado al tema paraguas del año. For example, one year we talked about evangelism. Por ejemplo, un año estuvimos con este gran tema de evangelismo. And we looked at the book of Acts and how God's word went out to the people in the time of Acts. Entonces estábamos estudiando el libro de Hechos y estábamos viendo cómo la palabra de Dios salió a alcanzar a todo el mundo en el libro de Hechos. And people could see the reason why we were looking not only at Acts, but how that fitted into the theme of evangelism. Entonces la gente no solo entendía cuál era el propósito detrás o cuál era la idea principal del libro de Hechos, sino que también entendían cómo esto se vinculaba al tema que estábamos viendo en el año. And so hopefully you can see that on the picture on your screen of how I did that from 2009 to 2013. Y ahí en su pantalla pueden ver esto ejemplificado en cómo lo hice desde el año 2009 al 2013 en términos de los temas tratados. Then under this theme of preaching God's word, we also need to think about small groups. Y bajo este tema importantísimo de predicar la palabra de Dios, tenemos que ver cómo los grupos pequeños calzan en esto. And so we would have our Sunday sermon, and then during the week we would meet in Bible study groups to study the same passage we looked at on Sunday to grow deeper into our understanding of it. Entonces la manera en que nosotros funcionábamos era el día domingo se predicaba el sermón y a la semana siguiente, o sea, domingo, lunes en adelante, en los grupos se profundizaba y se veía bien el tema que se trató en el sermón. And then we would encourage people to meet from our small groups one-to-one in order to grow deeper in God's word. Entonces animábamos a la gente
a reunirse en estos grupos pequeños y también uno a uno para profundizar en esto. And so the second aspect of revitalizing a church is you must be preaching God's word and teaching it on Sundays in your small groups and as people meet one-to-one. Entonces, este segundo aspecto fundamental de revitalizar una iglesia es predicar fielmente la palabra. Esto quiere decir los domingos, en los grupos durante la semana y uno a uno. In my opinion, praying and preaching God's word are the two main things that we need to be doing in order to revitalize churches. Entonces, en mi opinión, lo que es fundamental para revitalizar una iglesia es orar y predicar la palabra de Dios. If we're not doing either of those, then we're obviously doing it in our own strength or for our own reasons, and we will not see gospel change. We will just see our egos being scratched. Entonces, si no estamos haciendo esta revitalización, considerando estos dos aspectos fundamentales, orar y predicar la palabra, quiere decir que en realidad no estamos haciendo un trabajo del Señor, sino que estamos haciendo un trabajo que busca hacer que nuestro ego, que nuestro éxito sea lo relevante. And so let me just really encourage you to focus in on those two first and foremost. Así que quiero animarlos seriamente a que ustedes se enfoquen completamente en estos dos aspectos. Once we've got those right, and we started a church that we're looking to revitalize, Una vez que tenemos estos dos claros y los estamos empezando a aplicar en esta iglesia que buscamos revitalizar, we need to be real with our people about the situation of the church. tenemos que ser reales, claros con nuestra gente acerca de la situación de nuestra iglesia. Ephesians chapter 4, verse 15 says, speak the truth in love. Efesios 4:15 dice, hablemos la verdad con amor. If the church has been in decline, name it. People will respect you for speaking the truth. Si la realidad es que la iglesia ha estado en decadencia, decayendo, diles, háblales, la gente va a apreciar la honestidad. Create the need for change within the church. Crea la necesidad por cambio dentro de la iglesia. This can happen through your preaching as you preach through God's word and talk about the current situation. Esto puede darse en la medida en que estás predicando la palabra de Dios y te estás refiriendo a la situación actual. It can happen as you speak with people about the history of the church and so suggest the need for change. Esto puede ocurrir cuando estás hablando con la gente, estás hablando de la historia de la iglesia y enfatizando la necesidad de cambio. But it's important that you respect the history. Don't simply say, oh, that old minister, he was wrong, he was hopeless, he was bad. Pero es muy importante que respetes la historia de la iglesia. Tú no puedes andar diciendo, no, es que el pastor anterior era flojo, era malo. But rather, maybe God, it wasn't God's time to work in the church then, but we pray that he might work in us now. Sino que, bueno, decir, puede ser que no era la voluntad de Dios en ese momento para la iglesia, él está trabajando crecer, pero yo creo que ahora sí lo es. If the church has been in decline, then make sure you let them know that if nothing is done, then the church will die. Y si la iglesia ha estado en declinación, es muy importante que tú le digas con claridad de que si no se hace nada al respecto, la iglesia va a morir. In other words, you create urgency that something needs to be done. En el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que crees la urgencia de la necesidad de hacer algo al respecto. If there are some positive things about the ministry, make sure you acknowledge them and rejoice in them. You don't have to be always negative. Y si hay aspectos buenos, rescatables del ministerio que existe, hay que mencionarlos, hay que celebrarlos, no puede ser que siempre estés hablando de lo malo. But unless people see a need for change, then they will never get on board with change that is to come. Pero a menos que la gente no entienda, no vea la necesidad urgente del cambio, ellos no se van a querer involucrar en cambiar las cosas. So once you've been established prayer for the church, once you've established solid teaching for the church and created this need for change, Entonces, una vez que
hayas establecido claramente la oración en la iglesia, por la iglesia, hayas establecido una predicación fiel a la palabra y hayas sido capaz de comunicar y de hacer tomar conciencia de la necesidad de cambio. Start to help people dream about what church could be like if God chose to bless the church in this way. Comienza a animar a la gente a soñar acerca de cómo les gustaría que Dios transformara la iglesia. Create a vision. Crea una visión. Jesus creates a vision for his disciples in Matthew 28, verses 16 to 20. Jesús crea una visión para sus discípulos en Mateo 28, 16 al 20. He says, go and make disciples. Él les dice, vayan y hagan discípulos. So paint a picture of where you can see the church going. Así que píntales una imagen, dales una imagen de a dónde puede ir la iglesia. Imagine with the people in your church what a church would look like that love each other and that proclaim the gospel and see people becoming Christians. Háblales con ellos, muéstrales, hazles soñar acerca de cómo sería su iglesia, fuera una comunidad que amara y que buscara alcanzar a otros con el amor de Jesús. Help them to understand the impact this might have on the community around, on the city around, on the country of Chile. Ayúdales a pensar qué impacto podría tener tu iglesia en la comunidad en la que se inserta, en la ciudad en la que se inserta, en todo Chile. Paint a big picture, because we serve a big God who asks us to pray for more than we can imagine. Ayúdalos a ver, píntales un cuadro tan grande, inmenso, porque servimos a un Dios inmenso que quiere servir y amar. But also paint a picture of what a mature Christian looks like. Pero también muéstrales, píntales un cuadro que ellos puedan entender cómo luce un cristiano maduro. Help people to understand what it means to be a disciple, and so as you make disciples, people know who they're making and who they want to be themselves. Explícales con claridad acerca de lo que es un discípulo. Entonces, frente a esta exhortación de ir y hacer discípulos, que ellos tengan plena conciencia en quienes ellos deben transformarse. And so once you've painted this picture of where it would be good to go, start to think about how you're going to get there. Entonces, una vez de que les hayas mostrado claramente cuál es este punto, esta imagen a la cual desear llegar, bueno, hablemos del camino, cómo llegar a ella. If we want to be this type of church in the future, what does that mean for our purpose now? Si queremos ser este tipo de iglesia en el futuro, bueno, ¿qué significa eso para nuestro propósito hoy? If we want to make disciples in the future, then our purpose now needs to be that we are a disciple-making church. Si queremos hacer discípulos en el futuro, eso significa que hoy día nuestro propósito debe ser convertirnos en una iglesia de discípulos que hagan discípulos. And so think of a strategy that will fit in under that. If we need to make disciples, we need to think about evangelism. We need to think about growing disciples. We need to think about all these things. Entonces, si lo que quieres hacer es hacer discípulos, tienes que establecer una estrategia en la cual vayas a alcanzar gente, evangelizar, entrenarlos, ayudarlos a crecer como discípulos de Cristo. Establish what the values of the church are going to be. Establece cuáles son los valores de la iglesia que quieres ser. I've come into a church now that values a staff-run ministry. Yo he llegado a una iglesia ahora en la que estoy sirviendo que valora un staff, el personal de la iglesia, que es el que hace todas las cosas. But many people have left the church because they say, well, if it's a staff-run ministry, you don't want me involved. Pero ocurre que muchos han dejado la iglesia porque frente a esta realidad de que es una iglesia que funciona en torno al staff, al personal, quiere decir que yo no contribuyo, así que me voy. And so I've said to the church council, even today, we need to be a church that is focused on every member ministry, not just the staff team.
Entonces yo le he dicho con claridad al liderazgo de nuestra iglesia de que tenemos que cambiar eso, que no puede ser centrado en el personal, sino que tenemos que equipar y animar a que cada miembro de la iglesia sirva. And so you need to ask the church, what do they value? Entonces tienes que preguntarle a la iglesia, ¿qué valoran ustedes? We need to get our church council and our key leaders on board with this process. Necesitamos que el concilio, el consistorio de la iglesia y el liderazgo extendido puedan entender cuáles son los valores realmente importantes. And as they get buy-in to the vision, as they start to get ownership of the vision, then they will help you to sell the vision to the rest of the church. Y en la medida que el liderazgo empieza a comprender, empieza a hacer suya esta visión, van a ser capaces de ser medios por los cuales el resto de la iglesia también se va a embarcar. And so it's important that you then define what the key activities of the church are going to be. Y entonces ahí es fundamental que empieces a identificar cuáles son las actividades fundamentales o esenciales de la vida de la iglesia. So mission, are we going to be on about evangelism? Entonces, por ejemplo, misión, ¿vamos a hacer una iglesia que realmente va por el evangelismo? Integration, are we going to help people belong to the church and belong to the Lord Jesus Christ? Integración, ¿vamos a realmente ser una iglesia que vamos a animar a la gente a pertenecer a Cristo, a pertenecer a su cuerpo, a la comunidad de la iglesia? Maturity, are we going to be helping people to grow in their ministry? Madurez, ¿vamos a realmente ayudar a cada persona a crecer en su ministerio? And so for me, when I have been running the churches that I have, these are the three key activities of the church. Y bueno, en mi caso, en todas las iglesias en las que he servido, para mí estas han sido las tres actividades centrales de la vida de la iglesia. We need to be reaching out and helping people to be one for the Lord Jesus Christ. Necesitamos estar en esto de alcanzar a la gente, ayudarlos a ser unos en el Señor Jesucristo. But once they are one for the Lord Jesus Christ, we need to help them to be integrated into the church and feel like they belong to the church. Y una vez que las personas se convierten y son una en Cristo, tenemos que ayudarlos a involucrarse con la vida de la iglesia y ser también uno en la vida de la comunidad de la iglesia. And then we need to help them to grow as Christians and mature as Christians. Y de ahí tenemos que ayudarles a seguir madurando y creciendo como cristianos. And when I did the church planning, we always started evangelism, integration, maturity. Y cuando hice esto en las plantaciones de iglesia, siempre este fue el orden: evangelismo, pertenencia, crecimiento. But that's because we wanted to create the environment that evangelism is a foundation to the church plan. Y eso es porque queríamos crear el ambiente en el cual quedara claro que el evangelismo era central a la plantación de iglesia. But when it comes to reforming a church, I think you need to change it around. Pero creo que cuando estamos hablando de reformar una iglesia, debemos dar vuelta al orden. Because if you go out and evangelize someone, but the culture is not ready for integration and maturity, then you may scare people away. Porque si tú en una iglesia estás revitalizando, animas al evangelismo, pero no hay pertenencia o madurez en la iglesia, vas a terminar espantando a la gente. And so the culture of the church needs to be changed when you reform a church. Entonces la cultura de la iglesia debe ser cambiada cuando reformas la iglesia. And so I would focus on maturity first. Get people involved in a small group. Entonces yo me enfocaría primero en madurez, que la gente se involucre con un grupo pequeño en la semana. Get people meeting one-to-one. Que la gente se junte uno a uno. Get people serving in the church. Que la gente empiece a servir en la iglesia. Delegate responsibilities so that people have ownership of the church ministries. Yo delego responsabilidades de manera tal de que la gente empiece a sentir que el ministerio de la iglesia les pertenece. And then establish a way of integrating people into the church. Y de ahí establecer una manera de integrar a la gente dentro de la iglesia. Get a welcome system happening so newcomers feel welcome.
establece un sistema de bienvenida de manera tal de que la gente nueva que aparece pueda ser apropiadamente acogida. Get a welcome morning tea or a lunch happening so that you are ready to welcome newcomers. Ten un buen cafecito, algo para recibir a la gente, o incluso un almuerzo. Then we would actually get our current church members to go through this welcome system, this belonging system, in order that they know the experience that will happen to their friends when they invite them to the church. Y de ahí, una vez que este sistema esté establecido, hagamos pasar a los miembros de la iglesia, a los que ya están en la iglesia, por todo este sistema de manera que lo conozcan, lo entiendan y sepan qué va a ocurrir con los amigos nuevos que ellos inviten a la iglesia. And then do some activities that simply build that community and love for one another. Y organiza algunas actividades que ayuden a construir comunidad, a amarse los unos a los otros. And so once you've established this maturity ministry and this integration ministry, you're ready to reach out to people. Y entonces, una vez que tengas establecido este ministerio de madurez, este ministerio de integración, vas a estar listo para seriamente hacer un esfuerzo de alcanzar gente nueva. And so put evangelism back on the agenda. Y de ahí pones el evangelismo de regreso en la agenda. Preach evangelistically and speak with the expectation that people will bring someone even if they don't. Predica evangelísticamente y con la expectativa de que la gente va a traer gente nueva, aunque mires y no haya nadie nuevo. Run introduction to Christianity courses every term. Make it part of the DNA of the church that you are looking to evangelize people. Continuamente ten un grupo de introducción al cristianismo para gente nueva cada trimestre, de manera que sea parte de la vida de la iglesia. And so I hope you can see that in this way you will change the culture of the church. Espero que puedas ver que de esta manera vas a poder cambiar la cultura de la iglesia. But it needs to be a constant messaging of change. Pero necesita ser un mensaje constante de cambio. Welcome new people each week into your church, even though you look around and you go, oh, I can't see anyone new. Still welcome new people because you're creating an expectation that your church is ready for new people. Cada domingo, cuando tú saludes a la congregación, da una especial bienvenida a la gente nueva, a aquellos que están visitando hoy día, aunque mires alrededor y no reconozcas ninguna cara nueva, pero genera la expectativa y la cultura de que estamos para gente nueva. And then learn how to celebrate. Y aprende a celebrar adecuadamente. If there's one thing I know Chileans are good at, it's celebrating. Y sí, me consta que los chilenos son muy buenos para celebrar. And so celebrate when someone becomes a Christian. Así que celebra cuando alguien se convierte. Celebrate when someone grows in their faith. Celebra cuando alguien crece en la fe. Celebrate when numbers grow in the church. Celebra cuando los números crecen en la iglesia. When your kids ministry or youth ministry is going well, celebrate. Let the church know about it. Cuando el ministerio de niños, de jóvenes va bien, celebra, cuéntale a la iglesia. Get the message going that as you celebrate, things are happening here and this ministry is worth being part of. Deja que en la medida en que vas celebrando y celebrando, se sepa que el ministerio de la iglesia avanza, va creciendo y todos somos parte de él. And when you do this, this amazing thing happens. People get really excited and they want to see it more and more. Y cuando esto ocurre regularmente, la gente se entusiasma y quieren que siga pasando y quieren más. And so it's really important that we learn how to celebrate well. Así que es muy importante que aprendamos, que tengamos la capacidad de celebrar bien. We need to also be honest with our data. Además, tenemos que ser muy honestos con los números, con las estadísticas. It's really important that we as pastors keep data on what is happening at our church in order to be able to celebrate properly. Es muy importante que nosotros como pastores mantengamos estadísticas de qué es lo que está ocurriendo
en nuestra congregación de manera tal de poder celebrar adecuadamente. So we might ask the question, how many people are coming to our church? Así que podríamos hacer la pregunta, ¿cuánta gente está viniendo a nuestra iglesia? And not just how many people come to our church, but what is our weekly attendance numbers? Y no solo cuánta gente es parte de la iglesia, sino cuánta gente aparece efectivamente, asiste cada domingo. We might ask how many newcomers versus visitors came on a Sunday. Tenemos que también tener el número de cuántos visitantes, gente nueva tenemos cada domingo y cuántos se están repitiendo después de 2 o 3 visitas. And so you know the difference between a newcomer and a visitor. Entonces, ¿tienes claro la diferencia entre un visitante y alguien que está viniendo por primera vez? A visitor is someone who comes to our church but has no intention of joining it because they might come from another country or they might come from another city. Ok, aquí está la distinción que está haciendo mal. Un visitante es aquel que está regularmente en nuestra iglesia, pero por a veces motivo no tiene ninguna intención de unirse a la iglesia. Puede que sea de otro país, de otras ciudades, que esté de paso. Esa es una visita. But a newcomer is someone who has the potential to join your church and become integrated into the ministry. Una visita como newcomer. Pero alguien que está viniendo, newcomer, una visita y alguien que está comenzando a asistir. Alguien que está comenzando a asistir es alguien que tú le ves el potencial de que si todo anda bien, termine uniéndose a la iglesia. It's important to distinguish between the two because you don't want to spend all your time with a visitor who will never come back when there's a newcomer in the church who could become a member of your church. Claro, entonces es muy importante hacer la distinción porque en realidad no quieres pasar mucho tiempo con una visita, es decir, esta persona que no hay esperanza que se quede como miembro de la iglesia, con un potencial asistente de la iglesia que sí, que hay que invertirle y estar con él. And so we need to count how many newcomers are here, how many visitors came. Entonces ahí es donde tenemos que tener la estadística, habiendo hecho esta distinción entre los que son las visitas y los potenciales asistentes. We need to ask, we need to ask how many people are doing our Christianity Explained courses. Tenemos que tener la claridad del número de cuánta gente está haciendo nuestro curso introductorio al cristianismo. We need to count how many people became Christians that year. Necesitamos tener claridad del número de cuántas personas se convirtieron en el año. How many people are in small groups? Cuánta gente pertenece a grupos pequeños en la semana. We need to keep data on all these things so we can compare the beginning of the year to the end of the year. Necesitamos tener la estadística de todos estos aspectos de manera tal de que podamos hacer la comparación, cómo cerramos el año en comparación a cómo empezamos el año. And at the end of the year, we need to ask ourselves, what do these numbers tell us? Y al final del año tenemos que, ante estas estadísticas, preguntarnos qué nos están diciendo estos números. Are we actually achieving what we would like to do? Y esa no es la pregunta. ¿Estamos realmente logrando lo que queremos lograr? Are we helping people become Christians? Are we helping them to grow as disciples of Jesus? Estamos ayudando a la gente a convertirse, estamos ayudando a la gente a crecer en su discipulado. And then review our ministries. Well, if that didn't work, maybe we should try something different next year. Y por lo tanto, revisar nuestros ministerios, nuestras actividades, porque si no resultó como esperábamos, bueno, ¿qué vamos a cambiar? Too many churches do ministry and do not review whether the ministry is working. Demasiadas iglesias están haciendo ministerio y nunca realmente revisan, evalúan lo que han hecho. And they pat each other on the back and say, aren't we doing good work? We are so amazing. Y simplemente se saludan, se felicitan con una palmadita en la espalda. Estamos haciendo un buen trabajo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Somos fantásticos. But if you look at the raw data, nothing has changed. The church hasn't gone forward. Pero si tú realmente estás mirando los números, nada significativo está pasando, la iglesia no está avanzando. And so we need to ask the important questions. What do we need to stop? What do we need to try differently? What do we need to keep going?
Y hay que hacerse estas importantes preguntas. ¿Qué actividades necesitamos parar? ¿Cuáles debemos hacer diferentes? ¿Cuáles nuevas debemos comenzar? And then we need to continue to pray. Y necesitamos seguir orando. We need to remember that it is God's work in changing people. We read that from places like Ephesians chapter 2, verse 8. We are saved by grace alone. It is God's work by faith in him, which is a gift from him as well. Necesitamos continuar orando y recordar que Dios es quien cambia el corazón de las personas en la obra de Dios. Recordar lo que Efesios 2:8 dice. We need to remember that it is God who grows the church. We read that from 1 Corinthians 3:6, don't we? It is God who grows the church, and so we need to continue to pray to him. Necesitamos recordar que Dios es quien hace crecer su iglesia, 1 Corintios 3:6. Dios es el que da el crecimiento, debemos orar a Él. And Matthew 25, verse 23 reminds us that we're called to be faithful in our ministries, faithful to the Lord Jesus Christ. Y necesitamos leer Mateo 25:23 y recordar que estamos llamados a ser fieles en el ministerio que hacemos. And so prayer must be foundational to all that we do. Y por lo tanto la oración tiene que ser fundacional a todo lo que hacemos. Well, friends, I'm looking at the time, so let me conclude. Amigos, estoy mirando el reloj, así que déjenme concluir. These are some ideas that I have picked up on over the past 22 years of ministry for what it means to revitalize a church. Esto que he compartido con ustedes son ideas que he ido recogiendo en 22 años de ministerio y en particular en cuanto a lo que es revitalización de iglesias. But it is only the tip of the iceberg, and we are doing this over Zoom, and I would love to do a lot more. Pero lamentablemente esto es solo la parte visible del iceberg, ¿no es cierto? Hay mucho más que decir, estamos haciendo esto rápidamente y por Zoom. But what I do hope is that it may have given you some ideas or some thoughts that you can continue to discuss amongst yourselves, continue to throw these ideas around, and God willing, help you as you undertake this important ministry. Pero espero haberles dado algunas ideas que puedan considerar valiosas, que les permitan empezar a generar la reflexión, la discusión, la conversación entre ustedes, viendo cómo sería posible aplicarlo en su contexto. But friends, let me urge you to trust that God will work his purposes through you. And remember, we are called to be faithful in our ministry. So that will be my prayer for you all. Pero amigos, déjenme recordarles que debemos confiar que es Dios quien hace sus propósitos en nosotros y que el llamamiento que tenemos es a ser fieles en el ministerio que el Señor nos ha dado, y voy a estar orando por ustedes. In fact, can I pray now? De hecho, puedo orar ahora. Let me pray. Déjenme Heavenly orar. Father, Padre Celestial, we thank you so much for this privileged position that you have put us in to lead your church. te damos tantas gracias por este privilegio, de esta responsabilidad que nos has dado de liderar en tu iglesia. As we think about what it means to revitalize churches, help us to come to you in prayer. En la medida en que pensamos, consideramos qué significa esto de revitalizar iglesias, ayúdanos a acudir a ti en oración. Help us to work by preaching your word clearly and faithfully. Ayúdanos a hacer todo esto predicando tu palabra fielmente, con claridad. And we pray that your Spirit will do such a work amongst the people in Chile that your gospel will grow amongst them too. Te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo trabaje de tal manera en la gente en Chile que tu evangelio y tu reino vaya creciendo. But Father, we need your strength and we need your Spirit to work in us. Pero, Señor, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu Espíritu trabajando en nosotros. We pray this in Jesus' name. Amen. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mal. Muchas gracias, Patricio, por la traducción. Y ahora quiero invitarles a que vamos a un tiempo de grupos pequeños. Va a aparecer en sus pantallas. Ustedes tienen que aceptar. Se van a derivar a grupos pequeños. Aquí hay 5 preguntas que pueden trabajar.
pueden elegirla ustedes mismos, no necesariamente las 5, porque solo tenemos 15 minutos, y es para generar una pequeña reflexión en torno al tema y la realidad de nuestras iglesias locales. Tal vez una pregunta que los quiero desafiar. Como Fundación Generación hemos entrenado cerca de 100 pastores a lo largo de todo este tiempo para que sean entrenadores de aprendices. Muy pocos de ellos han tenido aprendices, y esta es una pregunta muy interesante que podríamos conectar muy bien con el tema de hoy. ¿A qué se debe de que hemos entrenado más de 100 pastores, todos convencidos del modelo de aprendices ministeriales, pero muy pocos con aprendices? Creo que hay distintos contextos, y uno de ellos es que muchas veces no están las personas que podamos, en nuestras iglesias locales, que podamos tomar, y es porque muchas veces no estamos discipulando y tal vez no estamos evangelizando. Y el tema de hoy es justamente por eso, queremos animarnos como iglesias uno a otro a desafiarnos. ¿Por qué no estamos pudiendo formar a la siguiente generación de obreros del Evangelio? Así que esta es una pregunta adicional que les quiero plantear, además de las que están acá, para que las podamos trabajar en nuestros grupos pequeños. Entonces, en este momento van a aparecer en su pantalla un botón que ustedes tienen que poner aceptar para ingresar al grupo pequeño, y en su grupo ustedes asignen a la persona que pueda moderar y dirigir el grupo. Preguntas muy concisas, no hablemos de nuestras vidas hoy, sino que vámonos directo a poder conversar la temática que nos convoca. Así que los invito a irse a sus grupos en este momento.
No alcanzamos a hacer mucho. Sí, muy corto, muy poco tiempo. Oye, Pancho, ¿dónde estás? Poco tiempo, poco tiempo. Sé que quedaron con ganas de más. Sé que quedaron con ganas de más. Muy poco tiempo, pero bueno, esto para que puedan seguir en esa reflexión, pensando. Y estamos 10 minutos tarde en nuestro programa. Entonces quiero hacer un tiempo de solo 2 preguntas que alguien pueda hacer y que, bueno, Pato nos ayuda en la traducción de la respuesta que Mal nos pueda dar. Solo 2 preguntas. A También contar. le voy a traducir la pregunta, si es que está bien, para que pueda responder. Sí, también, buena idea, Pato. Traducir la pregunta y la respuesta, muy buena idea. 2 preguntas, alguien que quisiera hacer alguna pregunta. Andy Walker, por favor. How do you go about choosing a general theme for a year? ¿Cómo elegís un tema paraguas para un año, digamos, o pensando en los 5 años próximos? Thanks, Andy. Initially, I think of the foundations of what people need to be taught. Bueno, muy buena pregunta. Inicialmente, para escoger este tema, pienso en cuáles son los fundamentos, las fundaciones que la gente necesita que les enseñemos. And so I will always start off when I start at a new church with foundations of gospel ministry. Y cada vez que comienzo una nueva iglesia, empiezo con las fundaciones del ministerio cristiano. I start with 2 Timothy as the first book, Empiezo con 2 de Timoteo como el primer libro a tratar. Genesis, normally 1 to 12 as the second sermon series. Después Génesis del 1 al 12 como la segunda serie de sermones. I look at a gospel such as maybe the Gospel of John or the Gospel of Mark. Y de ahí le doy con un evangelio, tal vez el de Juan o el de Marcos. Maybe the first 5 chapters of that. Probablemente los primeros 5 capítulos de un evangelio. And I look at the beginning of Acts 1 to 5. Y miramos el principio del libro de Hechos, del 1 al 5. And so I make sure I go through what the foundations of ministry are in teaching in my first year of teaching. Y de ahí, de esa manera, me aseguro que en mi primer año de enseñanza cubro todos los fundamentos del ministerio. During that year, I'm working on a vision with the church council. Y paralelo a eso, durante ese año estoy trabajando en una visión con el consistorio, el concilio de la iglesia. My second year will then be based around what that vision is, because I want to bed down the vision. Y el segundo año lo invierto en la enseñanza, en las implicancias, en enseñar acerca de esta visión, de cómo aterrizarla. And so at both churches, at West Ryde and St. Andrews, it has been about discipleship. We want to make disciples of Jesus. Y en ambas iglesias que me ha tocado, en West Ryde y St. Andrews, este tema ha sido acerca del discipulado, ser discípulos de Jesús. In my third year, I want to start to get the church ready for evangelism. So we need to answer the question, what is church? Y el tercer año quiero preparar a la iglesia para evangelismo y responder esta pregunta de ¿qué es la iglesia? And so I will spend a year looking at different passages in the Bible and different books, as I said, sorry. So it will be sermon series looking at books of what is church. Y entonces voy a pasar ese año en libros de la Biblia haciendo series, respondiendo a la pregunta ¿qué es la iglesia? And so that's given me 3 years to bed down the ministry that I'm currently doing at the church. So year 4 will always be about evangelism. Entonces estos 3 años, estos 3 primeros años tienen que ver con realmente poner ahí bien claro qué significa ser iglesia, el tipo de ministerio que queremos hacer, y el cuarto año con todo evangelismo. And so from then on, I pray and I talk with people in the church about what we should be learning, and I come up with different themes after that. But I always start off with those 4. I did it at West Ryde, and I'm now doing it here at St. Andrews. Y del año quinto en adelante ahí ya más estar hablando con la gente y ver por dónde tenemos que ir. Pero los primeros 4 años, tanto en West Ryde como en St. Andrews, fueron así. Muchas gracias. Una última pregunta. Si alguien
¿Tiene yo alguna tengo última pregunta? ¿puedo Por favor. hacerla? Sí. Okay. What do you recommend to a woman who doesn't really have like influence in a church? What can I do like in my position? ¿Qué le puedes recomendar a una mujer que no tiene como mucha influencia en su iglesia y está como en una posición de más o menos liderazgo, pero no? ¿Qué se puede hacer? I think as a woman, you have a lot to give in church. So let me just firstly really encourage you there. Primeramente quiero decir que como mujer tienes mucho, mucho que dar en una iglesia y quiero partir animándote por ese lado. I think it's really important that you have a voice into the vision. I think it's really important that you have a voice within the wider church context of how you can encourage people in their walk in the Lord Jesus Christ. Creo que es muy importante que tengas una voz en el establecimiento de la visión y en tu quehacer con la comunidad, que seas un medio de animar a muchos en la iglesia. But you also have a vital role that you can play one-to-one with people in small groups. And I really don't want you to downplay that. That is a big, big role. And we need lots of women who will be willing to teach in that. Creo que hay un rol muy importante que puedes jugar y que no puede ser menospreciado en los uno a uno con personas, en los grupos pequeños. Eso tiene una tremenda influencia, para ser de mucha bendición. And then I guess the final thing I would say is it also depends on the way that your church has been structured. So your church might be different than mine. I'm not sure, 100% sure, so I can't really speak into your specific situation. But I would really encourage you to be praying for the minister and speaking to the minister, with the minister about vision and all these sorts of things as well. Y todo esto obviamente va a depender mucho de la manera en que tu iglesia está estructurada, y ahí no sé, no conozco tu realidad, pero sí quiero animarte a que estés conversando con tu pastor, estés orando y estés tratando de ser de influencia. Okay, muchas gracias Mal, muchas gracias Pato, y bueno, los que hicieron las preguntas. Hay algunas preguntas que quedaron en el chat y vamos a ver la posibilidad si podemos enviárselas a Mal por escrito, que él las responda, y se las enviamos por mail a cada uno de los participantes. Bueno, antes de terminar, quiero pedirle a Francisco Meneses, él nos va a contar algunas cosas acerca de Fundación y ahí dejo la palabra a Francisco Meneses. Gracias. Primero, Johan, hoy estás de cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Gracias Pancho. Me toca hablarles un poco de Fundación y hacerles una invitación. No sé, Angelina tenía por ahí un verso que quería compartir con ustedes. Es un pasaje que probablemente conocen. Últimamente hemos estado varios de nosotros usando el versículo 38 como un recordatorio, el 9:38, poniendo una alarma para orar por esto. Y la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, decía Jesús. Y al presentar esto y al mirar este versículo podemos darnos cuenta de, primero, Jesús está hablando de la cosecha, el campo está listo, hay una abundante cosecha, pero se necesitan obreros. Entonces Jesús está poniendo un tema como prioritario en esto. Se necesitan obreros del Evangelio para cosechar. Los campos están listos, hay abundante cosecha, pero se necesitan obreros. Creo que esto es un tema prioritario. Creo que esto es establecer un orden en el proceso de la vida de la iglesia y del desarrollo del ministerio del Evangelio. Cuando hablamos de obreros estamos pensando en pastores, estamos pensando en ministros de la palabra, aquellos que son comisionados por Dios para llamar a la conversión y guiar al pueblo en el crecimiento. Y este tema, esta prioridad ha sido una prioridad para Fundación Generación.
Nosotros hemos tomado esto como un tema fundamental. Creemos firmemente que el crecimiento de la iglesia, el desarrollo del ministerio del evangelio, la extensión del reino de Dios pasa por tener esto como una prioridad, la necesidad de obreros. Y ha sido así que todo lo que hemos estado haciendo desde el comienzo de Fundación Generación ha sido buscar reconocer, animar a las iglesias a que reconozcan los dones, aquellos que Dios ha dotado para llevar a cabo esta tarea. Y hemos tratado de animar y ayudarles a preparar a estos obreros, a estos ministros de la palabra, para que desarrollen ministerio dentro de nosotros. A todo nivel, en todas las tareas que se necesitan. Durante todos estos años, hemos tratado de ayudar a través de capacitaciones, de traer temas, personas como hoy día Mal, que nos animen a pensar seriamente en cómo llevar a cabo el desarrollo del ministerio, pero haciendo un fuerte énfasis en esta prioridad, en la prioridad de los obreros. Es así que hasta el día de hoy estamos trabajando y financiando seminaristas y aprendices. Hemos tratado de hacer un fuerte énfasis en este tema de los aprendices como un modelo de desarrollo ministerial sostenible, animando a las iglesias locales a preparar a sus futuros líderes y pastores. Eso es lo que hemos estado haciendo como Fundación Generación todos estos años. Y lo que queremos hacer ahora es invitarte a ser parte de este trabajo de fundación. Queremos invitarte a ser socio de la fundación, a ser parte de este trabajo prioritario que queremos llevar a cabo como fundación, entendiendo que tenemos que ayudar a las congregaciones, a las iglesias locales a seguir adelante con esto. Entonces, queremos hacer de esta invitación. Por supuesto, todo este trabajo que hemos hecho como fundación de apoyar, aportar becas para aprendices, para seminaristas, se necesitan recursos. Y es ahí donde queremos invitarte a ser parte de este proyecto que como fundación queremos seguir adelante en este trabajo, de que haya más obreros para estas cosecha que es tan abundante. Entonces, hay una serie de formas en que queremos que participes. Por supuesto, haciéndote socio implicará que vas a tomar el Ministerio de Fundación y todos los planes que Fundación tiene como algo prioritario en tu tiempo de oración, en tus conversaciones, pero también queremos que nos ayudes con el financiamiento de todo lo que estamos haciendo. No sé si hay alguna foto por ahí de los aprendices y seminaristas que tenemos. Creo que había algo preparado. Esto es algunos de los entrenadores también que hemos tenido y algunos aprendices que estamos con los cuales estamos trabajando. Hay varios de ellos o varios seminaristas hoy día que pasaron en su proceso de aprendizaje, de aprendiz ministerial, y ahora están en el seminario y siguen con este trabajo. Así que principalmente quería compartirte esto, quería animarte a pensar seriamente ser parte de Fundación, animarte a ser socio de Fundación y ayudarnos a seguir adelante con esta labor prioritaria que creemos que debemos sostener para el crecimiento de nuestras iglesias. Nuestro trabajo como fundación es principalmente a nivel de iglesia local. Nosotros trabajamos con iglesias locales y animamos a los pastores y líderes de las iglesias locales a desarrollar ministerio dentro de sus iglesias. Así que quiero animarte a esto. Simplemente quería compartir eso hoy día con ustedes. Muchas gracias, Pancho, muchas gracias. Bueno, ya estamos terminando y nos gustaría contarles de lo que se viene. El 24 de octubre, el próximo 24 de octubre, tendremos nuestra conferencia del Evangelio.
donde estará acompañándonos Ben Faller y estaremos hablando sobre el ministerio de todos los creyentes, el sacerdocio universal. Va a partir a las 9 de la mañana del 24 de octubre hasta las 12 del día. Tendremos 3 sesiones con grupos pequeños. También en esa misma conferencia queremos que piensen en su iglesia estas posibles personas que de aquí a 2, 3, 4 años más podrían ser aprendices ministeriales, y queremos tener con ellos un tiempo especial que es la conferencia de desafío, donde Ben Faret va a estar en un grupo pequeño aparte con ellos, desafiándolos, animándolos a considerar el ser aprendices para poder ser obreros del Evangelio y dedicar sus vidas a tiempo completo para ser obreros del Evangelio. Y quiero que puedan ingresar, cómo inscribirse, cómo participar. Deben ingresar a conferenciadevangelio.cl y ahí están todos los pasos a seguir. Y de hecho aquí, bueno, hay una forma, ahí está la plataforma, un video de cómo ingresar, cómo inscribirse, están los datos de la conferencia, ¿cierto? Los datos del expositor, los costos. Va a costar 3.000 pesos como preventa de aquí al 10 de octubre, y después del 10 de octubre va a costar 5.000 pesos la inscripción. Hay un chat para poder hacer las preguntas cerca de la conferencia, ingresar ahí al formato de pago WebPay, y ahí ustedes pueden añadir al carrito de compra, ¿cierto? La compra de su entrada, su ticket. Al ingresarse ustedes se van a inscribir y vía mail les va a llegar el link con las contraseñas para poder ingresar a la conferencia del Evangelio, que va a ser virtual. Y tenemos alguna sorpresa para los que se vayan inscribiendo, que todavía no las puedo dar. Estamos cerrando, solo decirles que Poyema, la editorial Poyema, va a estar con nosotros, acompañándonos. Entonces, pero hay algunas sorpresas que a medida que se inscriban van a descubrir la sorpresa. Así que eso, invitarle a participar en la conferencia del Evangelio. Va a estar impecable. Bueno, hemos estado con Ben muchas veces y va a ser muy, muy, muy bueno esto. Así que lo animo a inscribirse. Así que conferenciadevangelio.cl, ahí está toda la información que necesitan para poder participar. Bueno, eso sería, estimados, y referente a la exposición de hoy, la presentación y las preguntas que le vamos a enviar a Mal York, y también la grabación de la sesión de hoy. Todo eso les va a llegar con un link y con todo para que ustedes puedan tener todo lo que pasó hoy. O sea, el video, las preguntas y respuestas, el documento de la temática, y la presentación va a llegarles a cada uno de ustedes. Así que eso es por todo por hoy. Así que quiero invitarles a orar, a dar gracias a Dios por este tiempo, por esta buena conversación que hemos podido tener. Y quería pedirle a Juan Ochoa, si pudiera orar y con él, con esta oración, poder ya terminar y dar gracias a Dios por lo que hoy día pasó. Ok, amén. Oremos. Señor, muchas gracias, Dios, por este tiempo que tú nos permitiste de ser recordados de que tu palabra, Señor, es fundamental, es central, es esencial, Señor, para revitalizar nuestras iglesias, Señor, para colocarlas en el eje, Señor. Gracias, Señor, porque la oración también hace, Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Gracias porque tenemos la esperanza, Señor, de que el crecimiento de nuestras iglesias no dependen de nuestro desempeño, más de tu gracia poderosa. Gracias porque nos llamas a trabajar, a ser diligentes, a ser responsables, Señor. Pero también gracias, Señor, porque eres tú quien da el crecimiento. Que podamos recordar esto constantemente, Señor, y que vayamos a quien realmente tiene los recursos, la competencia y el poder para que nuestras iglesias, Señor, sean iglesias sanas, iglesias centradas en el Evangelio, que testifiquen de tu amor y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en medio de este tiempo, Señor, a entender las mejores maneras, Señor, de ser iglesia, de comunicar tu evangelio, de trabajar con nuestros aprendices, de trabajar con las personas, con el discipulado, con los líderes, Señor. Rogamos que tu sabiduría, Señor, tu instrucción, tu guía, Señor, sean constantes en nuestras vidas, que nuestros corazones sean
también humildes para aprender nuevas habilidades, nuevos caminos, Señor, y que podamos ver una iglesia creciendo, centrada en el Evangelio, Señor. Ayúdanos en esto. Rogamos también por Fundación Generación. Gracias por su labor. Sigue bendiciendo, proveyendo los recursos, tanto económicos como humanos, Señor, para que esta organización siga haciendo crecer tu Evangelio, Señor, aquí en Chile. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Gracias, Juan, por dirigirnos en oración. Bueno, así que los animo a inscribirse en la conferencia del Evangelio. ¿Ok? Bueno, agradecer a Mal York nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros, una bendición. Así que, bueno, así que pueden desmutear su micrófono y despedirse. Así que, eso. Chao, que estén muy bien. Un abrazo. Dios bendiga. a todos. Chao. Gracias, Mal. Chao. Gracias. Chao, Thanks, adiós. Mal. Dios les bendiga. Abrazum. Abrazum. Abrazum para todos. Abrazo. Abrazum, sí, sí, sí.